Hola, hola a todos, qué gusto saludarlos aquí desde Lola Chef Delicatessen, aquí en Santa Margarita. Pues el arte de cortar jamón con nuestro buen amigo Juan Carlos Alonso, el cual pues hoy nos encontramos con un invitado de lujo. Jugó aquella final contra el Real Madrid, ahorita estaremos hablando de eso. Canterano de Pumas, seleccionado nacional, jugó en Chivas y jugó en Cruz Azul. Ahora sí que jugadorazo, ustedes lo han de recordar muy bien. Y estaremos hablando un poquito con él. Mi querida Moni, gusto saludarte y pues vamos a empezar con la entrevista y nuestro gran invitado. Gracias, Israel, por venir con nosotros, tomarte el tiempo de la entrevista y pues estar un poquito aquí con nosotros en un lugar increíble como aquí. No, muchas gracias por la invitación y más aquí en este lugar. Nos vamos a dar un agasajo en este espacio diferente. Creo que he hecho muy pocas entrevistas en un lugar como este. Y bueno, pues eso cambia una dinámica y lo hace un poco más amigable. Así que nada, gracias por la invitación. De acuerdo. Al contrario, nosotros un honor de tenerte aquí esta noche con nosotros. Esta Lola Chef, súper, que siempre nos apapacha. Sí, apapacha, consciente. Consciente muchísimo, la verdad. Así es, pero bueno, Irra, preguntarte, ¿cómo se dio o cómo fue tu gusto, tu amor por el balón? ¿Te viene de familia? ¿O cómo optaste por querer ser futbolista profesional? ¿Desde qué edad empezó? ¿Cómo empezó tus inicios? Pues siempre es importante. Me gusta siempre decirles y recalcarles para los chavos, los niños que hoy en día quieren hacer algo, no nomás como futbolistas, sino como cualquier otro deporte, el saber cómo fueron tus inicios en cuestión de perseverancia, en cuestión de cómo fue esa parte, ¿no? Sí, yo creo que cada caso debe tener muchas diferencias, evidentemente, pero seguramente tiene rasgos de similitudes en cuanto a, obviamente, principalmente esfuerzos, apoyos y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, en mi caso, sí, el fútbol le gustaba a mi papá, a los hermanos de mi padre, pues de una manera pues, muy natural y normal como a cualquier hombre en México, ¿no? La mayoría. ¿no? Sí, y mujeres ya cada vez más, y cada vez más mujeres, ¿no? Ya en una gran etapa donde ya el fútbol femenino está teniendo un repunte, ¿no? Y está teniendo mucha impacto a nivel aquí en México, ¿no? Y bueno, en ese caso, bueno, pues ese gusto pues uno también lo imitaba, lo practicaba y bueno, pues ahí uno jugaba pues, por diversión y por hobby, muy niño, ¿no? Pero bueno, yo tuve una cuestión donde tuve una serie de operaciones y acudía mucho al doctor desde el año de edad. Entonces eso generó que mi niñez estuviera un poquito como, pues un poco más encasillada en esa parte de cuidados, de ir al médico, de estudios, de todo ese tipo de cosas. A lo que voy es de que después de un tiempo me volví muy hiperactivo, porque como que saqué esta energía que tenía ya acumulada. Recuperar esos años de, sí, claro. de niño, porque tuve una anemia un tiempo, entonces yo rápido me cansaba, y abrazos de mi papá, entonces como que ya después de que fui sanando este tipo de cosas, pues ya me volví muy hiperactivo, como que traía mucha energía y me canalizan con una psicóloga, de hecho aquí en Guadalajara justamente, en una primera etapa que viví aquí en Guadalajara de niño, más o menos de los 7 años a los 14 aprox. Y de niño le digo, lo que tiene su hijo es que tiene que hacer actividades, métanlo a hacer deporte, métanlo a hacer... Y ahí formalicé un poco más el hecho del fútbol y natación. Ah, qué bien. Entonces ahí empecé a hacer deporte, pues casi diario hacer deporte, ¿no? Fútbol y al día siguiente natación, luego fútbol, hasta que un día yo le dije, papá, ya nada más quiero ir al fútbol. Y entonces lo hice como una actividad parte de mi desarrollo, de mi rutina, me ayudó mucho a nivel, pues sí, como psicológico para desahogar esta energía que tenía ahí acumulada, como muchos niños, y ya lo fui llevando parte de, la verdad es que sí lo sueña uno, como sueños de estos guajiros, ¿no? Pero nunca lo llegué así a pensar de manera muy planificada, ¿no? Y bueno, fui avanzando, fui creciendo, estuve aquí en Chivitas, estuve en Tecos, también un periodo corto, después nos fuimos a la Ciudad de México, y ahí también estuve en un deportivo ahí por mi
casa donde vivía, ahí por Aragón, esa zona, y en una academia que se llamaba Chivas Grande en tiempo, pues cambió, era por la delegación, y bueno, yo seguí hasta los 10 y tantos, 15, 16 aprox. Y bueno, pues así es como son los inicios del gusto del fútbol, que es lo que preguntabas. Sí, ¿Y totalmente. llegas a Pumas entonces como cantera o cómo es que llegas ahí? Pues después de ese periodo, que más o menos 15, 16, que estaba en esta escuelita, me voy a probar a Toros Neza. Oh, Y hago un año ahí en Toros Neza, cuando más o menos en el tiempo donde jugó la final Chivas Toros Neza. 96, 97 por ahí. Sí, en el 97. yo tenía 16, 17 años de ahí, y ahí hago un año en Toros Neza. Cuando estaba Loquitos Mesa, estaba Mohamed, estaba El Piojo, estaba Arangio, estaba Pablo Larios, esta sí, camada, toda esa comada Y más o menos pintoresca. justo en ese periodo, bueno, juegan la final, ahí es cuando entro a tercera división y me suben a segunda, hacemos algunas interescuadras con el equipo y cosas así. Ese era como mis primeros pasos ya a nivel profesional. Y después como que el equipo empieza a desvanecerse, y como que toda la cantera la mandan a Zacatepec. Yo ya no quiero ir para allá, me voy a probar creo que también a Atlante, sí me voy a probar a Atlante, me quedo, pero después elijo irme a Pumas nuevamente a probar, y ahí dura un periodo largo, más o menos un año tal vez a prueba, porque ahí entra el tema estos de los derechos federativos, o la famosa carta en ese tiempo que existían, sí. las famosas cartas. sí. Y entonces a mí no podían registrar porque me tenían ahí un poco ahí atado, hasta que por medio de, conozco a Horacio Cervantes. Su padre trabajaba en la federación en ese tiempo, y me da el tip de decir, a ver, vamos a revisar tu contrato. ¿Te pagaron? No, pues no. Pues automáticamente te ponga tu carta. Pues ya la libera, me registran en Pumas. Aproximadamente tenía ya 17, 18 años cuando llego yo a Pumas, y estoy ahí, y hago de los 18, 17, 18 y a los 21 que debuto. Y ese es más o menos mi traslado por las fuerzas básicas y academias y escuelas y todo esto. Padre, conociste muchos lugares entonces, muchos clubes. Pues sí, fue diverso, fue atípico, fue lo que me tocó, fue un poco la flecha que uno sigue de acuerdo a lo que le van diciendo, lo que uno va escuchando, va entendiendo. Yo la verdad es que nunca pensé que me pudiera probar a Pumas, no lo tenía en el radar. Y una tía que en paz descansé me sugirió, oye, pues yo conozco a alguien ahí, ve, pruébate, a ver qué pasa. Y yo, bueno, Lo ok. que te toca, ¿no? Como destino. Sí, son cosas que la verdad es que uno desconoce, hay mucha ignorancia luego en nuestros primeros pasos, entender o saber que uno puede ir a probarse o tener una oportunidad, o aquí o allá, o qué sé yo, no sé. Es que antes era como escarbarle nosotros mismos, ¿no? Ahora ya es un poquito diferente el tema, pero antes era eso, descubrir, ver, Sí. apoyarte, jalar, Sí, andar ahí arreándote. sí, ahora hay muchas visorías, ahora hay como más acaparar, Escauteo, ¿no? Más completo. los lugares, los espacios, hay más academias, antes Sí. era más callejero, ¿no? Sí, era más que dijeron. Hay por ahí muchas más academias, porque ya también como padres no permitimos tanto que el hijo vaya a la calle a jugar, o nos tocan otras circunstancias y mejor preferimos meterlos en una escuela de fútbol, y entonces ya se hacen las visorías. Antes había muchos clubes deportivos que eran los que rifaban, se supone, en las colonias, ¿no? Y era donde se sacaban todos esos talentos. Así, sí. Y pues de ahí es donde naces tú también, porque En pues parte, allá tuviste, sí. En parte, sí. Y ahora sí, bueno, pues ya el fútbol es una escuela como ir a la primaria, secundaria. Exactamente, se volvió así. Sí. Oye, te debuta Hugo Sánchez, es el que te debuta en Pumas, ¿no? Así Hugo es. Sánchez te debuta. padre. Te toca una etapa o época muy bonita con Pumas, porque toca a ti el bicampeonato con Pumas. Así es. Y te toca lo que decía ahorita cuando te presenté, ese torneo tan importante en ganarle al Real Madrid esa final allá, que digo, pues no cualquiera la gana, y no le ganas al Real Madrid de los Galácticos, ¿no? En aquella época que el Real Madrid otro boleto, ¿no? Otro planeta, como dicen. ¿Qué sentiste pisar el Bernabéu? Pues sí, mucha emoción, pues de alguna manera sin haberlo deseado, pero es como un sueño cumplido, ¿no? Me refiero, es paradójico, pero pisar canchas que a lo mejor nunca te imaginaste, pero en el fondo decías, jugar en tal o cual cancha o equipo, como cuando jugabas en la calle decías, yo soy X, ¿no? Sí.
o estamos jugando en tal estadio, y Tal te estadio. imaginabas, pues de alguna forma, pues era un poco eso, ¿no? Así como también debutar y jugar en los estadios aquí en México, ¿no? Pero bueno, no me imaginé tampoco, pues podíamos ir como equipo a jugar es un aniversario que se hace, ya no creo que ya no lo hacen, el Santiago Bernabéu justamente, y bueno, pues había una copa y por ahí que cuentan, ¿no? Que por medio de Emilio Butragueño, pues que es muy amigo de Hugo o la directiva, y pues lo invitan y bueno, pues hace eso, ¿no? Y entonces fue una época dorada, la verdad, la que vivimos en ese periodo con Hugo Sánchez y tuvimos muchas cosas buenas, positivas, y creo que fue un repunte para Pumas en muchos aspectos el hecho de la llegada de Hugo, y bueno, pues nos da un impulso muy grande a nosotros como jugadores también, y bueno, pues un poco nos absorbimos esta forma de pensar, ¿no? De Hugo, y bueno, nos tocó una época muy ganadora. De hecho, crece mucho la afición, ¿no? Cuando está Hugo, Sí. creció muchísimo la afición de Pumas. Yo recuerdo que eran estadios llenos y los gritos y la invocación para él y la figura pública. Sí, al final Hugo Sánchez es un fenómeno, Claro, ¿no? Mediático, claro. es pues ya una leyenda viva, ¿no? El hecho de que de lo que hizo él como jugador, de alguna manera su corta etapa como entrenador también pues marcó. Y sí, era muy curioso porque íbamos a los hoteles, a las concentraciones, y era ver a Hugo, pero se desbordaba la gente, era increíble. Entonces, bueno, fue un fenómeno que de alguna manera pues ayudó y mostró su capacidad, tanto como jugador y pues también como entrenador. ¿Cómo te tocaba ya toda esa época tan padrísima, ¿no? Entonces, contigo era al revés, se hacían los sueños realidad primero antes de soñar. Sí, de Casi, verdad. casi. Creo, sí, qué bien. Tu paso por selección nacional, te toca la etapa para Sudáfrica, si no mal recuerdo. Sí, yo voy más o menos como en 2007 también. Hugo me debuta. Hugo te debuta. Me convoca, es mi preconvocatoria. Así que es como Tu padrino en todo. Exactamente. Todo, exacto. Y sí, más o menos por 2007 aprox me empiezan a llamar con Hugo, y ya de ahí se hace la etapa, ¿no? Hugo no llega al mundial, pero bueno, se hace el proceso, y de ahí fui llamado aprox como 2011, 12, por ahí más o menos, 11 más o menos, los últimos llamados ya. Pero sí tuve esa etapa y me toca el mundial del 2010. Del 2010 toca Sudáfrica. con Javier hablando. Así es. Padre. Sí, buena Experiencia bonita también, ¿verdad? Sí. Otro sueño, pues otro de los sueños también cumplidos. Ya cuando estás como jugador, pues dices que jugar un mundial es uno de los máximos pues torneos, ¿no? Evidentemente a nivel selección, y pues uno quiere estar ahí, y bueno, pues me toca, y fue una gran experiencia. Aquí fueron los resultados de tu constancia, ¿no? Y de hacer una disciplina que, vaya, te tocó un poco pues ruda con tu infancia de esa forma, pero te hiciste con una disciplina que te llevó a estar en esa parte ya del fútbol. Sí, yo creo que son justo una de las cosas de las que hablamos, de las similitudes que puede tener un deporte, pues casi cualquier persona, ¿no? Hablando del deporte en este caso, pero cualquier persona en cualquier rubro, pues la constancia que viene de la mano, o la disciplina, y viene de la mano la constancia, ¿no? Para intentar buscar algo, ¿no? Para llevar, para tener un objetivo, para tener esa disciplina. Exactamente. Sí. Bueno, pues ahí se me daba, y bueno, pues es una de mis herramientas que tengo, que utilizo pues para lograr cosas, ¿no? Pues gracias a esa disciplina, pues además de otras cosas, pues uno consigue esos pequeños Así es. objetivos. Claro. Oye, te toca, después de esa parte, te vas a Cruz Azul. Después de Pumas. De Pumas, te toca ir a Cruz Azul. Pesa mucho. Cruz Azul venía de no ser campeón muchísimo tiempo, ¿te acuerdas? Y tanto se ha hablado en Cruz Azul, por ejemplo, que las Cruz Azuleadas, que en los momentos importantes, no sé si te tocó perder esa final contra América, no, ya, sí te tocó, ¿va? Te tocó esa final contra el América del Piojo Herrera, y qué difícil es, pues, por ejemplo, porque también sabemos que uno de los equipos 4 grandes llamados Chivas, Cruz Azul, Pumas y América, ¿no? Entonces, sí es complicado también en esa parte, ¿no? De que, pues, la afición obviamente te apoya, pero de repente ves, y a Cruz Azul, en esos últimos, bueno, en esos años, era como balde de agua fría, ¿no? En esa parte, no sé cómo esa etapa en Cruz Azul la viviste tú. Sí, Cruz Azul tiene arrastrando, no sé si
14, 15 años aprox, que no era campeón o que no ganaba un título. Un título, claro, claro. Yo haciendo un recuento cuando iba para allá, yo creo que ha sido uno de los equipos más constantes de los, no sé si los últimos, hablando de ahora, en ese momento de los últimos, no sé si 10 años, ahora ya serán unos 20, pero si te das cuenta, Cruz Azul siempre normalmente está ahí en las liguillas, normalmente está en los primeros lugares. Sí. Entonces, habla de un equipo muy consolidado en México, ¿no? En cuanto a su nivel, ¿no? Futbolístico, sus contrataciones, todo, ¿no? Como institución. Entonces, yo cuando llego ahí justamente te encuentras esa parte y te encuentras, no la parte esta de esta constancia que tiene, pero sí una sequía de títulos, y creo que en ese tiempo ya había perdido, no sé si 4 finales, no sé si había perdido 4 finales, y entonces había, en el momento uno cuando llega pues no tienes esta sensación, pero pues la empiezas a absorber de alguna manera porque la empiezas a escuchar, se empieza a murmurar, a decir, empiezas a ver la historia, empiezas a analizar cosas y pues ya empiezas como a sentir de decir, oye, necesitamos un campeonato. Claro. Y bueno, pues sí toca justamente esa final, ¿no? Donde ya prácticamente la tenemos ganada y se nos escurre de las manos, ¿no? Pero bueno, queda como una gran experiencia, queda como un momento pues, complejo, pero a la vez pues, de aprendizaje, ¿no? Claro. Total. Y sí me toca tener un campeonato de copa. Con Memo Vázquez, de hecho se juega la Copa y en ese mismo o el siguiente semestre nos jugamos la Liga, entonces en un muy corto tiempo también estábamos ahí, entonces bueno, pues hablaba también de una constancia como equipo y bueno, de esta sequía pues habíamos obtenido esta Copa que daba un aliciente al menos de que después de varios años pues tener un logro ahí con Cruz Azul, pero sí estaba esta situación que tú comentas. Qué padre entonces que el equipo con el que ibas pasando iba siendo campeón. Pues sí. Qué padre, ¿no? Sí. O sea, vas campeón con Pumas, vienes campeón con Cruz Azul y rematas en Chivas, que también me tocó ser campeón de Copa, no de Liga. Copa, pero igual, el siguiente torneo creo que fueron campeones de Liga, yo salí. Y sí nos tocó un campeonato de Copa. Al menos ahí en los equipos que estuve. Bueno, como experiencia y para ver todos los equipos que tenemos con una satisfacción, que es eso, ¿no? Siempre lograr el objetivo mayor, que es levantar una copa con un equipo, ¿no? Sí, ya de por sí, ya como futbolista, el hecho de estar en equipos más o menos consolidar, de estar y pues, poner un poco de lo tuyo y ser un referente o ser ejemplo, poner tu granito de arena en estos equipos que son pues equipos íconos en México, pues la verdad pues es de valor. Yo ahora ya a la distancia lo veo así, de orgullo, y bueno, pues es algo que habla justo hablando de la disciplina, de lo que te da también, además de otras cosas, pero pues te da el hecho de haber pisado estos campos y vestido estas playeras. ¿Y que te sientes satisfecho pues ya de haber hecho algo en tus tiempos bien hecho? Sí, claro que sí. Te queda como una experiencia. Una gran experiencia. Para platicar con hijos, nietos y demás. Y aquí en este Claro, totalmente. Oye, cuando llegas a Chivas, recuerdo perfectamente porque Jorge Vergara trae a Johan Cruyff. No sé si todavía estaba. No estaba ya. Pero ya no estaba, pero estaba Banchif, ¿no? De técnico. No, o tampoco. No. A mí me trae el Güero Real. El Güero Real, ok. Él era el técnico y bueno, ya había pasado esta etapa que tú comentas, ¿no? Esta ideología. La ideología. Otro tipo de cosas, ¿no? Que acababa de ser Banchif, yo creo que el entrenador hace, no sé, un año atrás o algo así. Y ya, bueno, pues me toca a mí venir con el Güero Real. Que me acuerdo que ese vestidor, compañeros que tenías, hablamos hace rato, Aldo de Nigris, Rafa Márquez Lugo, Omar Bravo, obviamente, el máximo anotador, goleador de Chivas. Y no sé si todavía te tocó en ese campeonato de Copa con Almeida, ¿no? Te alcanzó a tocar con un poquito de Almeida. Sí, pues un año. Un año prox, ¿no? Que tú pudiste percibir, sin comparar los técnicos, porque no es muy agradable a veces comparar, pero que ves, por ejemplo, en un técnico como Matías Almeida, que le inyectó la mentalidad de confiar en el jugador mexicano. Creo que Hugo también traía esa misma mentalidad, a lo mejor un poquito diferente, por ejemplo, con un técnico como el Güero Real, que es un formador, el Güero Real siempre ha sido un formador de jugadores, ¿no? Sí, obviamente pues hay muchas diferencias, no vamos a encontrar muchas cosas y aquí son gustos, ¿no? Como tú dices, poner alguna etiqueta a lo mejor,
pero la verdad es que son entrenadores muy capaces. Ambos, ¿no? El Güero tiene pues, toda una escuela, ¿no? Sí, totalmente. Es uno de los mayores referentes en cuanto a gente que ha sacado, ¿no? Ha sido íconos en México, jugadores que han pasado por sus manos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco la pregunta que decías sobre Matías, es un entrenador muy completo, ¿no? Es un entrenador muy completo que cumple como varias características a lo mejor que puede tener un entrenador, ¿no? Te motiva por un lado, tácticamente creo que también es sabio en ese aspecto, maneja muy bien el grupo, gestiona muy bien, que eso para mí es un gran porcentaje o el mayor porcentaje de la gestión del grupo, la gestión incluso con la gente, con los medios, la gestión con la propia directiva, ¿no? O sea, creo que cumplía muchas características que abarcaba y lo abarcaba bien, ¿no? Y aparte que te hablaba de una manera, desde mi punto de vista, o así lo percibí, muy sincera, muy franca, y eso, bueno, pues al jugador o las personas que están a su alrededor, pues se transmite y sabes que te lo está diciendo con total honestidad, ¿no? Entonces, como que era muy completo en ese lado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso le está dando el éxito que está teniendo, que ha tenido y que está teniendo ahora. Y fíjate que yo lo percibo ahorita con el técnico ahorita de Chivas, Gabriel Milito. Se me hace muy similar, digo, no quiero decir que sean muy iguales, pero lo veo muy similar, ¿no? Yo recuerdo que también la temporada pasada cuando llegó, las primeras jornadas se le criticó bien duro a Gabriel Milito, tipo como Matías llegó también, ¿te acuerdas al principio? Que fue lo mismo, ¿no? Y yo veo ahorita que, por ejemplo, está muy conjuntado el equipo, veo al equipo que ya le agarró la forma en una... jugadores jóvenes y jugadores de experiencia, que fue la fórmula tipo como lo que hizo Almeida con ustedes, ¿no? Que fue muy de la mano. Y yo pienso que si se trabaja así, pues a lo mejor la afición de Chivas va a tener una alegría, ¿no? Sí, ojalá. La verdad es que a lo mejor al menos yo así lo veo, una manera, luego que dices, un entrenador es bueno si lo estás viendo desde fuera sí, es que se nota en el campo, ¿no? Se nota rasgos, se notan patrones. Notas cómo está conjuntado el propio equipo, cómo festeja, cómo hay pequeños errores que tú dices, aquí hay mano de un técnico, ¿no? Hay mano de un entrenador o de un cuerpo técnico, y ahí te das cuenta. Desconozco, ¿no? Porque ya adentro puede ser otras cosas, pero luego te das cuenta en ese lado, ¿no? de cómo puede estar conjuntado un equipo, que se está metiendo mano el entrenador y te das cuenta, ¿no? Y Chivas lo está mostrando ahora, ¿no? Con jóvenes que de repente no pensábamos y ahora están dando de qué hablar, la confusión que hay. No es fácil Chivas, no, por lo que representa como equipo, y además de jugar con mexicanos, tienes un margen de maniobra pues un poco acotado, ¿no? A la vez más limitado, ¿no? Más complejo, incluso tienes que hacer otro tipo de gestión, pero muy interesante y a la vez muy motivador, ¿no? Tanto la gente que está fuera y la gente que puede estar en cancha, es muy motivador el hecho de vestir la playera de Chivas. ¿Qué playera más te ha pesado? Pues no es que me hayan pesado, pero sí como valoras la importancia, ¿no? Y creo que son 3 clubes pues muy importantes en México. Viví más con Pumas, evidentemente tuve como más etapa, ¿no? Tanto de formativa como ya de madurez. Entonces bueno, tengo ahí duré 11 años y medio, ¿no? Entonces bueno, son muchas, no hablo de pesos, porque son muy similares, son clubes muy nobles, la afición te arropa, la afición te apapacha, el club como institución también son porque me tocó vivirlo a mí en los 3, seriedad, compromiso, ¿no? Entonces bueno, pues son muy similares, ¿no? Y la repercusión que tiene cada uno en México y fuera de, pues se sentía y se notaba, pero pues más que pesar era más bien como satisfactorio y orgulloso de estar ahí. De portarla. Disfrutado, entonces. Exactamente. Tu paso por España, ¿sí fue Salamanca? Fue Toledo. Toledo. No, sí. Salamanca en Toledo. Toledo está en segunda división, ¿no? Según yo. Era segunda B. Ahí España es primera, segunda. Y segunda B. Segunda B, que ahora segunda B lo dividieron en 2. Sí. Y luego está tercera división. Entonces, bueno, pues hay un camino de ascenso y descenso muy interesante, que por eso creo que le genera
competitividad y un organigrama a nivel jugadores donde pueden sacar muchos jugadores a pesar de que somos más aquí, por ejemplo, y hay menos cantidad de jugadores allá, pero lo tienen muy bien organizado, ¿no? Y eso genera. Entonces, bueno, pues fue el Toledo ahí muy cerca de Madrid, y bueno, nos tocó un primer año muy bueno y un segundo año que me toca jugar pues malo, digo uno, claro. me toca descender. Toca descender, y luego pues ahí ya yo decido también ya retirarme ya después de un tiempo ya largo, y ya bueno, el equipo ahora creo que está en primera ref, se llama, no segunda ref se llama, esta división que hicieron de segunda ref. Y bueno, nos vamos a ir, esta sección se llama se llama las rapidiñas de Pasión Fútbol. Moni es la encargada, okay. Ella te va a hacer las preguntas, ahí lo primero que se te venga a la mente, lo primero. Ya estoy más nervioso, rapidiña. Siempre me las sabía, porque dicen que las mujeres son más, así que queremos todo rapidito, ¿no? No, bueno. Familia. Sustento. ¿Digo una palabra nomás? Si quieres explicar un poquito, está bien, pero si es una palabra, está perfecto. No, pues un pilar, un sustento que me da en mi vida. Fútbol. Pasión. Pues también fue un pilar muy grande que me dio lo que también lo fuera, soy mucha formación a nivel pues, personal. ¿México o España? Para vivir. México. México no hay nada. Obviamente tiene sus pros y sus contras, pero bueno, pues sí. México tiene esto que nos gustan los mexicanos. Eso, el toque del chilito. Posición. Posición. Pues medio de contención, aquí. Es el que más disfrutaste, porque bueno, yo por ahí jugué de central, jugué lateral derecho mucho tiempo también, pero de contención me daba más satisfacción, tenías más abarcabas más terreno, andabas en todos lados, de chismoso. Es eso, yo siempre digo mucho. Hugo Sánchez. Ya se lo dijo, ¿no? Es mi padre. Mundial. Pues un sueño, y me hubiera gustado jugar más tiempo. ¿Y algún sueño anhelado que tienes por ahí? Me hubiera gustado jugar en Europa, pero en una división más alta. Y como último, ¿cómo definimos este 2026? Pues con prosperidad, con muchos sueños por cumplir, pues con toda una vida por delante en este año que nos puede dar sueños, y ojalá que los podamos llevar a cabo. Con el Mundial aquí en puerta. Sí, pues es un gran aliciente para México. Tiene que dar motivación en muchos sentidos, porque creo que le da un poquito un revulsivo, sin olvidarnos de tantas cosas que somos y que tenemos en nuestro país, buenas y malas, pero que sea algo que le podamos sacar provecho. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pues bueno, esto fue la entrevista, el capítulo con Israel Castro, desde aquí, desde Lola Chef Delicatessen. Nos vemos hasta la próxima.